La única manera en la que yo descansaba era cuando estaba dormida. Mi familia descansaba cuando yo dormía porque nada más era de despertarme y salía corriendo descalza, sin asearme, despeinada. O sea, no tenía conciencia así en fin. Salía corriendo a la calle. Sí, llorando. Llorando, o sea, sola, corriendo, llorando, Sí. en la noche, en la mañana. Al despertarme, pastor. Al despertarse, a cualquier hora que se despertara. Sí. Quítame todo, pero denme a Jesús. Hermana Rosy, ¿usted considera que su niñez, aunque su problema fue a los 39 años, ¿verdad? Pero ¿usted considera que su niñez afectó en algo en su vida? Sí, pastor, sí me afectó porque hubo un antepasado mío que practicaba brujería. Yo lo veía y yo desde muy chica, muy niña, yo empecé a barrer niños con huevos y desde ahí yo lo veía, pastor, y yo hacía lo mismo. Las barridas con huevo prácticamente son prácticas de ocultismo, ciencias ocultas que van en contra de la palabra de Dios, ramas de la brujería prácticamente. Sí, por eso es que usted desde niña barría niños, ¿verdad? Sí, pastor. Porque usted lo aprendió de su hermana, la miraba, ¿verdad? Cómo lo hacía. Y qué tremendo que hay niños, pues, como todos repiten lo que ven, y tristemente usted empezó ya prácticamente a invocar espíritus desde niña. Sí, pastor. Y eso es importante que lo sepamos, porque cuando llegan los problemas graves o eventos traumáticos a la vida de una persona, si ha practicado brujería o ha invocado esta clase de espíritus, el problema puede ser muy grave, debido a que se ha abierto una puerta a la maldad. ¿Y tú, Jaime, crees que tu niñez afectó? Sí, porque desde ese momento tuve encuentros directos con Satanás, que el Señor lo reprenda, y afectó mi niñez de muchas maneras. Y tenía delirio de persecución, sentía que pues, mucha gente me corteaba y me perseguía, y adivinación también. Desde que era niño, ¿verdad? Desde que era También, niño. fíjese qué tremendo. Y usted, ¿qué era lo que sentía en su mente, hermana Rosy, en sus pensamientos, cuando usted pasaba por esos momentos de más graves en su estado mental? ¿Qué era lo que más estaba en su cabeza? La muerte, pastor, la muerte era lo único que había en mi mente, era lo que ocupaba. La única manera en la que yo descansaba era cuando estaba dormida. Mi familia descansaba cuando yo dormía porque nada más era de despertarme y salía corriendo descalza, sin asearme, despeinada. O sea, no tenía conciencia así en fin. Salía corriendo a la calle. Sí, llorando. Llorando, usted o sea, sola, corriendo, llorando, en la noche, en la mañana. Al despertarme, pastor. Al despertarse, a cualquier hora que se despertara. Sí. Sí, o sea, qué terrible. O sea, su caso obviamente estaba muy grave. Para salir corriendo, sí, ahora sí que sin saber a dónde ir, o sea, solamente corría. Así es. Sí, qué terrible. Es un caso era un caso avanzado realmente, donde los espíritus inmundos, porque obviamente usted me está diciendo que cuando se practica brujería se abre el lugar, según la escritura, según lo que dice el Señor, cuando se practica la brujería, se abre el lugar al diablo, o sea, se abre una puerta a Satanás. Y si lo sigue haciendo más tiempo, pues más difícil va a ser el problema en la persona. Pero nada es imposible para nuestro Amén. Dios. Bendito sea su nombre. Así que fíjese nada más el caso, ¿no? Salir corriendo descalza, me dice. Sí, y luego, ¿quién la agarraba o qué hacían? Mi hijo el menor era el que salía corriendo atrás de mí. No me agarraba porque no le permitía, solamente me cuidaba. Fíjese qué tristeza, ¿no? Ver un hijo a su madre corriendo por las calles como si estuviera loca. Realmente, Así es. como locura. Sí, porque pues yo no tenía conciencia. ¿Y La nunca muerte era lo que la ocupaba. internaron en algún centro? No, ¿No? no. Ok. Bueno, pues, pero yo creo que estaban muy afligidos, ¿no? Sí, la verdad sí, porque el médico ya había dicho que si no cambiaba nada con el medicamento, me iban a recluir en un psiquiátrico. Wow, que si no cambiaba nada con el medicamento, porque ustedes tienen que saber que a las personas que tienen problemas de esquizofrenia, sí, se les dan medicamentos psicotrópicos para poder tranquilizarlos, ¿no? Que realmente pues son drogas prácticamente, o sea, la verdad, ¿sí? Entonces, qué tremendo que el médico dictaminó. Si no se compone con el medicamento, se interna en un psiquiátrico. Así fue. Y
¿Se compuso con el medicamento? No. No se compuso con el No. medicamento. Yo recuerdo que un día llegó su esposo a la iglesia, que su esposo no iba a la iglesia, ¿verdad? Y llegó su esposo a decir, ayúdenme con mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué llegó con nosotros su esposo? ¿Por qué llegó a la iglesia? Porque yo le dije a mi esposo que me llevara a una iglesia cristiana, que porque a mí me habían dicho que ahí era el único lugar donde me podían ayudar, que ahí había un Dios que podía librarme de todo eso. Amén. Y así lo hicimos. Fuimos a una iglesia cristiana que fue donde usted estaba. Ahí hablamos con usted, se me empezó a tratar y desde ese día hasta el día de hoy el Señor me hizo libre. Bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo tardó para ser libre? O sea, ¿cuánto tiempo duraron sus sesiones? Porque para que una persona con estos problemas graves sea libre no es tan fácil. O sea, algunos son libres muy pronto, otros duran un poquito más, pero ya hablar de esquizofrenia son problemas graves. Pero hay un Dios más grande que todo Amén. lo que es Amén, grave. amén. ¿Sí? Amén. Y eso es importante que la gente lo sepa. ¿Cuánto tiempo tardó usted para ser libre? 6 meses, pastor. O sea, 6 meses estuvimos dándole seguimiento en la iglesia hasta que fuera libre. Amén. Sí, y sí recuerdo algunas ocasiones que me tocó estar ahí, obviamente, y dirigiendo a los hermanos para estarle ministrando, ¿verdad? Y esto es algo en verdad milagroso. Es un Amén. milagro de Dios. Amén. Porque el Amén, médico amén. dictamina que tiene que ir al psiquiátrico si no se cura con el medicamento psicotrópico. Pero usted no se curó. A usted la que la sanó fue Jesús. Amén. ¿Verdad? El Hijo del Dios viviente. Amén, Amén, amén. Sí, por eso ahora le sirve, lo ama con todo su Amén. corazón y predica a Cristo. Para Y gloria la a veo Dios. completamente cuerda, o sea, ya no, Gloria a Dios. ya no veo problemas mentales en usted. Realmente usted es un milagro de Dios. Amén. Gloria a Dios. Realmente. Y alabamos a Dios por su Amén, vida. amén. Bendito Bendito sea Dios. Sí. Y tú, Jaime, ¿qué eran los pensamientos que más, hermano, que más te perturbaban? O sea, porque cuando tienen un problema de esquizofrenia en la mente, obviamente que llegan diferentes pensamientos, unos muy fuertes, y eso es lo que hay que entender, porque a veces decimos, ay, está mal de su cabeza, ay, está loco, dicen algunos, ¿verdad? Y sí, ciertamente es como una locura. A ti te dijeron muchas veces loco. Sí, muchas veces me decían loco y que pues nunca iba a cambiar, pero conocí a Cristo Jesús y Cristo cambió mi vida. Amén. Pensamientos eran muchos, pero los más eran de suicidio. Suicidio. Era de salir corriendo con delirio de persecución, que toda la gente iba detrás de mí. Era algo muy tremendo y puedo ver y entender y comprender que mucha gente hoy en día está pasando por esa situación. Tal vez se siente con los nervios altos, pero en realidad son espíritus que vienen a atormentar la vida de las Entonces tú personas. puedes decir que son espíritus. Son Tú espíritus. los viste. ¿O no? Estuve muy acostumbrado, pastor, desde niño, porque desde niño pude ver y pude comprender a través de donde mis antepasados me llevaban con los curanderos. ¿A dónde los te llevaban? ¿Con hechiceros, curanderos? Con Pancho Villa, con Aurorita, con Fidencio y me presentaron a todo ese tipo de lugares y estaba muy entrado dentro del ocultismo, de la brujería, y yo podía darme cuenta que eran espíritus malos. Al pasar del tiempo, aunque yo tenía poca edad, me fui dando cuenta de muchas cosas, y al que yo invocaba, que se me presentaba, era directamente Satanás. Y que hay un Dios más grande que Satanás, y que Bendito Dios. toda Amén, brujería, toda hechicería, todo agorero, hechicero, encantador, se llama Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Yo creo que tienes toda la razón, porque al verte también libre, ¿cuánto tiempo tardaste para ser libre? Yo tardé 7 años para ser libre, porque era mucho el pacto que había hecho con el enemigo. La Biblia dice en Colosenses 2:14 que él anuló el acta de los decretos que era contraria hacia nosotros, exhibiendo públicamente todo principado. Él rompió todo pacto de sangre, todo pacto que yo hice con mis labios con el enemigo, y Jesús lo rompió. Él lo hizo en la cruz del Calvario, y hay poder en Cristo Jesús. Amén. Sí hay poder, porque Amén, amén. obviamente ustedes son testimonios verídicos, no estamos Amén. hablando mentiras, estamos hablando la verdad, lo que Amén, ustedes amén. vivieron, lo que ustedes Amén. sufrieron, Amén, y sus amén. familias también son testigos. Amén. Sí, amén, sus familias amén. también sufrieron Amén, y pastor. vieron cómo andaban. ¿Y tú también salías por la calle o no? Sí, yo también salía por la calle y andaba, me extraviaba. De hecho, cuando en la niñez
No recuerdo de los 8 años a los 9 años, no recuerdo hasta los 10, no recuerdo muchas cosas. Incluso mi madre, mi familia me pregunta de algunas personas y les digo, no me acuerdo, en ese tiempo no me acuerdo. Pero desde que conocí a Cristo, mi mente fue diferente. Fue diferente, pero Fue quedó, diferente. quedó atrás en tu pasado unos lapsos de tiempo que ya no recuerdas nada. Nada. Vamos a decir así que como normalmente se dice, fue como una laguna mental. Laguna mental, así es. O sea, pastor. como un tiempo en el cual tu mente se borró y no supiste dónde estaban ni qué Así hacían ni es, nada. Así es. ¿Sí? Anduviste también por las calles. Anduve por las calles alrededor de un mes. Desde el momento que le saqué el ojo a mi hermano, no supe de mí. Yo, a lo mejor hay muchas personas que están pasando por esa situación en este momento, familiares. Si usted tiene un familiar, hay poder en Cristo Jesús. Jesús tiene el poder. Él es el poder. Jesús es el poder. Bendito sea Dios. Amén. Jesús es el poder. Porque esto realmente es impresionante. O sea, los casos de ellos son impresionantes. Porque los médicos dictaminaban que tenían que ir al psiquiátrico. En tu caso, ¿nunca te llevaron a algún médico? No, en mi caso me llevaron con lo que la generación que tenemos nos llevaron. ¿Por qué? Porque venimos de una generación de ocultismo, de brujería. O sea, que los pastor, llevaron con puros hechicería, curanderos. Sí, con puros curanderos. Ok. Toda la generación mía venimos de generación de curanderos, hechiceros. De hecho, vengo de una generación donde toda la familia, soy el último que tenía esquizofrenia. De toda la familia. La Biblia dice que Dios no perdona ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. Y qué terrible, los que le aborrecen prácticamente porque son los que practican cosas abominables. Y la palabra abominable quiere decir detestable, algo que Dios detesta. Por eso es que cuando el ser humano, ignorantemente, porque a veces no sabe, ¿sí?, practica abominaciones, cosas que Dios detesta, es cuando sin saberlo y por esa misma ignorancia queda cautivo, según lo que dice Isaías 5, versículo 13. Dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos conocimiento, sabiduría de Dios, del cielo, entonces obviamente vamos a practicar cosas que pensamos que están bien. A lo mejor usted pensaba que estaba bien cuando barría con huevo, ¿sí? Pero realmente usted no sabía que usted estaba en contra de Dios y haciendo algo abominable. No lo sabía, pastor. Sí, practicar esas cosas son abominación para el Señor. Según lo que dice el libro de Deuteronomio, ahí en el capítulo 18, dice que desde el capítulo 10 habla también de que hay abominación cuando la gente recurre a la lectura de las cartas, a practicar el zodiaco. Dice por ahí el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Dice que no invoquemos, ¿sí?, a los signos del zodiaco y a todo tipo de muertos. O sea, son cosas que la gente ignora